si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial Aquí. saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias como siempre por esta oportunidad que tenemos de poder transmitir en vivo y enseñar en vivo acerca de la propuesta de Dios para una sociedad, de que sí existe un sistema, una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Damos la bienvenida a los que nos ven en directo y claro, a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y como siempre, nuestro co-director del programa, nuestro querido amigo de Chile, chileno, Juan Carlos Polanco. Hola, hola Pastor, Bienvenido. ¿cómo está? Jorge, bendiciones, espero que estén bien. Sí, aquí estamos, le damos un saludo a las personas que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar después por la grabación. Y gracias de verdad por acompañarnos, por tener, digamos, el corazón dispuesto a escuchar las cosas, los temas que se hablan acá, ¿cómo se llama? La filosofía, la cual nosotros nos sustentamos es completamente bíblica, es la palabra de Dios, hecha ley, es la palabra de Dios, hecha constitución, es la palabra de Dios, hecha un manual para el beneficio de la sociedad, tanto en el gobierno y todo eso, ¿cierto? Entonces, bienvenido, espero que estén bien todos. Claro que sí, aquí estamos y estamos viendo a Jorrito dando vueltas en la silla. Si de pronto puede, Jorge, si No, nos escucha, Jorge, a ver si de Jorge, pronto pone su pantalla. ¿Cómo la pone en la pantalla? Sale de la pantalla, sí, Jorgito, sale de la que todo el pantalla. mundo te está viendo dando vueltas ahí en la silla. Bueno, seguimos aquí, enfrente. A ver, bueno, Jorge, de pronto comuníquete sí, con algo del vale, interno, a ver, si mientras quiere yo, apagar la cámara. allá. Y apaga la cámara, Jorgito. Ok. Bueno, aquí estamos, eh, por ser un programa que se emite para Colombia y para el mundo latinoamericano. Pues hablamos de lo que nos compete en Colombia, por estar en Colombia, eh, y tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Ujú. En la República de Colombia. Muy triste porque ustedes saben que el gobierno presente, el gobierno de Petro, ha presentado unas reformas al Congreso para que el Congreso las apruebe, pero esto ha sido un complique terrible porque las propuestas pues son realmente incoherentes. Las propuestas de reforma eh, son definitivamente ideas que van en contra del correcto circular de las ideas de libertad. Y pues el Congreso, gracias a Dios que hay gente ahí que todavía pues piensa cumpliendo su responsabilidad y pues tienen que, eso se ha demorado la reforma porque no se puede aprobar algo que le haga daño
a la nación. No se puede aprobar nada que le haga daño a la economía del país. Y pues hay muchas cosas que están en el tintero ahora mismo. Y por ejemplo está la reforma pensional que no ha podido pasar, la reforma de salud que no ha podido pasar y otras reformas que no se han podido avanzar por lo peligrosas que son, porque pues están pintadas con colores muy fuertes del comunismo socialista que no funciona en ningún país. De Por esa cierta razón, manera, de cierta manera, igual le damos gracias a Dios que aún hay gente con sentido común dentro del gobierno, de la política colombiana, que ha podido de cierta manera luchar contra y darle, digamos, un freno a esto. me gusta que tú hablas del sentido común, porque fíjate que no necesariamente estamos hablando que ya hay gente cristiana allá, Ujú. sino gente, o sea, la libertad no es cuestión de ser cristiano o no ser cristiano. La Claro, libertad es algo que está dentro del individuo, en el ADN del individuo por su creación. Y usando el sentido común, la gente se da cuenta que la libertad que tiene está en peligro. no mermada completamente. Entonces, pues este gobierno, que es un gobierno de tendencia tiránica, de control, de manipulación, pues está queriendo pues llevar a través de las leyes a los ciudadanos colombianos a la esclavitud, a la, a la pobreza, a, está queriendo llevar a los colombianos a la violencia. Porque cuando alguien es pobre y no tiene la posibilidad de proveer para sí mismo y para su familia, entonces eso le da como la apertura para incurrir en actos vandálicos que producen violencia. Entonces, por esa razón, estas propuestas no se pueden permitir y en el Congreso pues están ahora mismo debatiendo, eh, están algunos senadores diciendo que se archiven, están pidiendo que se archiven estas propuestas y pues continuar con lo que ya Colombia tiene, que pues no es lo mejor, pero concede privilegios y responsabilidades y concede pues la libertad, no total, pero concede algunas libertades, Juan Carlos. Así es, pastor. Estamos frente a un ataque directo. Esto ya no es ni siquiera disimulado, no es camuflado. Las intenciones son claras de los políticos de turno que tenemos en conspirar en contra de las libertades individuales, ¿cierto? En nombre de este bien colectivo, en nombre de los trabajadores, en nombre del pueblo, todos quieren, como dije yo hace un rato, mermar completamente las libertades de las personas, esclavizándolas aún más con impuestos, esclavizándolas aún más con reformas que le quiten le quiten la autonomía de poder elegir a qué hospital ir, a qué colegio educar a sus hijos. Y nosotros como usted dijo, pastor, ni siquiera como cristianos, sino como gente con sentido común, debemos luchar en contra de estas filosofías, de estas ideologías. Gracias a Dios que en Colombia aún hay personas que todavía están luchando firmes, aún tienen votos, tienen voz, digamos, que se mantienen firmes en sus convicciones y no dejan que este tipo de artimañas, de trucos, pasen a través de leyes, pasen a través del Congreso y nos mantienen en la brecha. La idea no es esa, yo nunca he dicho que la idea es esa, que estemos desesperados. Esto ya lo he dicho en el programa otras veces. Cuando cuando una manzana sale podrida, digamos, la solución no es sacar la manzana porque van a seguir saliendo manzanas podridas. La solución es cortar el árbol completamente. Entonces, en este momento, claro, nosotros como cristianos, como gente de sentido común, estamos sacando la manzana podrida, la estamos quitando, le estamos dando, pero nosotros debemos cortar el árbol de raíz. Debemos dar una batalla ahí de ideas, una batalla espiritual, cultural, todo lo que queramos dar para poder erradicar de una vez por todas lo que es estas ideas comunistas, ideas de carácter socialista en América Latina en sí.
Fíjese, pastor, que yo hablaba la semana pasada, hablé sobre la República y todo, y se acuerda que el miércoles pasado quedamos en qué es la República. Y hoy en día la palabra República está muy transgiversada, está muy usada para todo, es como la palabra democracia, ¿cierto? Eh, entonces, hoy en día nosotros, por ejemplo, somos República de Colombia, en Chile, República de Chile, en Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea, en Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué es la República en sí? ¿Y por qué a todo lo que pintamos le ponemos República? Claro, esa es una pregunta que vamos a resolver. Tenemos una respuesta, por supuesto. Exactamente. La vamos a resolver porque es muy importante esa parte porque la verdad es que eh, antes de 1970, 1876, 1776, antes de 1776, ninguna nación del mundo se llamaba república, ninguna, en absoluto. Pero la primera nación que se llama república como identidad nacional es Estados Unidos. Y en su proceso de aplicar la idea correcta de república, Claro, entonces la nación se vuelve próspera y exactamente. libre, y libre, Sí, así es. y se libera. Recordemos que en Roma también se crea la República, pero era algo completamente diferente, mezclado con imperialismo, mezclado con monarquía, mezclado con la filosofía que tenían en aquella época. Hacen una disque república, hacen un senado, pero era o sea, no generaba ni un cambio, era tan corrompible como la monarquía igual. Claro, porque la república, pues hablo de que nace como sistema de gobierno en 1776, pero la república, esa idea de república ha existido toda la vida. Roma, tú Claro. lo dijiste, los griegos, Los griegos, los griegos con Platón, creo que Platón escribió algo que se llama la república. la República, los hebreos, Claro, la primera república bíblica fueron los hebreos que se crearon bajo claro. la ley de Moisés. Entonces la república como tal no es un concepto nuevo, no es un invento ahí de nosotros, no es una necedad decir que la república es la forma de gobierno correcta, porque además la idea de república es sacada de la Biblia. Esa es otra cosa muy importante, no es una invención de un filósofo determinado cualquiera que pensó, vamos a ver cómo le damos forma a este sistema social y para gobernarlo y inventó la república. No, 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 no. La república es un diseño bíblico. La república es diseño de Dios. Dios la creó en la Biblia, por todas partes está la idea de república, cómo se fundamentó, pero también la Biblia muestra cómo el sistema de república se pierde en la historia. Y al perderse, como les decía antes, en el 1776, ya hablando de naciones constituidas modernas, Estados Unidos establece la república y demuestra en su desarrollo que aplicar los principios de este sistema de gobierno lo que ocurre en una sociedad. Entonces, de ahí en adelante los otros países que comenzaron a liberarse de opresiones extranjeras, al liberarse de estas opresiones extranjeras que tenían y de sacar a los que no eran parte de su nación, entonces comenzaron a nombrar a, en su constitución, en su nombre, a sus países con la palabra república. Y casi en un porcentaje muy alto en el mundo, las naciones tienen la palabra república, pero imitando a Estados Unidos. Entonces, cuál es el dilema? El dilema, ¿por qué en Estados Unidos la república funciona y por qué en los otros países del mundo no funciona? Pues porque no es el nombre. La república tiene un poder, tiene una forma.
tiene un fundamento, tiene un sistema que debe aplicarse. No solamente, no es magia, ¿no? Juan, no es magia. Claro, Voy a claro. ponerle a este país república para ser próspero. No. Voy a poner a este país república para ser libres. Pues no es así. Está demostrado en la historia, en la República de Venezuela, pobre, esclava. Ujú. La República de Nicaragua, con un tirano de gobernante. La República Dominicana. En fin, podemos nombrar muchas repúblicas en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también allá, en los otros continentes, muchos países imitando a la idea de Estados Unidos, le llamaron a sus países república. La República China, por ejemplo, Ujú. República Popular China. la República Popular China, que es un desastre en cuanto a la que tiene que ver con libertad. Entonces, ese concepto de república está mal entendido. A los cristianos, fíjate, Juan, los Exactamente. cristianos les cuesta, si tú miras a líderes pastores, a líderes religiosos y líderes políticos, los que más le tienen miedo de nombrar la parte de la república son los líderes cristianos políticos, porque no entienden cómo funciona eso. Así es, pastor. Y ayuda menos aún el hecho de que en algunos países hayan partidos políticos llamados partidos republicanos, porque creen que ya estos son republicanos, estos son demócratas, estos son estos. Entonces, si hablamos de república, asociamos a Donald Trump, asociamos a tal persona, asociamos en el caso de Chile a José Antonio Caz, que es el presidente del Partido Republicano y candidato presidencial. Entonces, hay una ligera confusión ahí. Entonces, la república, como usted dice, pastor, es algo que es derivada de la Biblia. Entonces, si es algo derivado de la Biblia, ¿por qué en Estados Unidos funciona y por qué en los países de América Latina no funciona? ¿Por qué los Estados Unidos, en sus casi más de 200 años de historia, no han pasado por tiranías de izquierda, no han pasado por tiranías de carácter fascista, guerras civiles? Si hablamos de guerra civil en Estados Unidos, están de lo último. Por ejemplo, si comparamos guerra civil de Estados Unidos, que han tenido una sola, contra la guerra civil en Colombia, que han tenido más de 50 guerras civiles. Solamente veamos las etapas de la patria boba en Colombia y hay decenas de guerras civiles. Estados Unidos ha tenido solamente una. No han pasado por ningún tipo de guerra civil, o sea, de desestabilización política, económica, ni solamente la recesión que tuvieron en los años 20, que fue la Gran Depresión, pero fue ya algo que se nota que hicieron algo mal ahí y después ya pagaron las consecuencias, pero hasta el momento es un país que se mantiene firme en sus convicciones. Y es que, Pastor, los Estados Unidos son herederos de la reforma, filosóficamente hablando en sí. Eh, yo la semana pasada hablaba sobre el cardenal Sadoleto cuando en Suiza ¿cómo se llama? En Suiza en 1459 echan a Juan Calvino de Suiza porque lo consideraron muy extremista en sus ideas de la reforma. Los suizos querían reforma, pero consideraron que Calvino era ya demasiado extremista, entonces lo sacaron a él y sacaron a sus socios, a los socios de Calvino. Entonces, esto, la Iglesia Romana Católica lo vio como una buena oportunidad para que Suiza vuelva a los brazos de la Iglesia Romana y a los brazos del Vaticano. Entonces, mandan a un cardenal, el cardenal Sadoleto. Esta persona escribe una carta a los altos mandos suizos y les dice que vuelvan, pero la excusa que dice es que Suiza está en pecado porque le está desobedeciendo a la institución, le está desobedeciendo al Papa, está desobedeciendo al emperador, está desobedeciendo a un montón de instituciones y ellos están en pecado, deben arrepentirse y volver a la iglesia romana. Entonces, los suizos, que ya, aunque echaron a Calvino, pero ya eran reformados de mente, volvieron a llamar a Calvino y le dijeron que le escribiera una respuesta a este señor, al cardenal Sadoleto. La cosa es que Calvino hace una carta de 6 días, se demora 6 días en hacerla, una cartilla,
que hasta el día de hoy es uno de los documentos más importantes de la Reforma, porque lo que habla ahí es muy importante y muestra el contraste de cómo los de la Reforma piensan que debe ser el gobierno en sí. Entonces, mientras Sadoleto pensaba que la soberanía pertenece a la institución, Calvino le respondió y le dice que la soberanía pertenece a la ley, no pertenece a la institución en sí. Entonces, Calvino lo que quería decir era que el Papa podía hacer lo que quisiera, pero si hacía algo que iba en contra de la palabra de Dios, ellos, con su conciencia libre, iban a decidir no hacerle caso porque estaban yendo en contra de las sagradas escrituras. Y lo mismo pasa en el mundo civil. El emperador y el rey puede hacerlo siempre, puede hacer todo lo que sea de beneficioso para el pueblo y que gobierne alineado a la palabra de Dios. Y si hace algo que no es correcto, el pueblo tiene el derecho a no a quitar a este rey y a poner a otro porque el rey no manda, lo que manda es la ley. Entonces el rey lo que tiene que hacer es obedecer la ley para que, para que el país se lleve a cabo de buena manera en sí. Entonces, cuando este pensamiento se va con los puritanos a los Estados Unidos, con los peregrinos, ¿qué es lo primero que hacen los peregrinos? Vamos a hacer una constitución, el pacto del barco del Mayflower. Hacen un pacto ahí, hacen una constitución, prometen que esta va a ser su carta magna y voluntariamente deciden someterse a ella, a una ley, para que no hagan lo que ellos quisieran. Hay una ley sometida, hay un cuerpo civil establecido que hace leyes, que ejecuta este tipo de leyes, y esta herencia, digamos, filosófica, se esparció por todo Estados Unidos. Es por eso que los Estados Unidos, pese a todas las crisis que han tenido, siguen firmes en sus convicciones y podemos decir que es lo más cercano a una república bíblica que hemos visto después del Antiguo Testamento, después de Moisés. Obviamente lo que pasó con Moisés ya era una república directa porque era la ley de Dios mandando sobre el pueblo. Pero esto, el poder separado, el poder federalizado, digamos, era parte del corazón de los reformadores y los reformadores lo sacaron directamente de la Biblia en sí. Hay un versículo que me gustaría compartir. Voy aquí a compartir pantalla. Eh, ya le digo dónde está. Ya le digo dónde está. Aquí está. Espérese. Aquí está. Si se fijan bien, en 1 Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Pastor, si quiere aportar algo. Claro, muy importante lo que estás diciendo, porque hay una idea equivocada de república. Cuando hablamos de república no estamos hablando de un partido como tal, estamos hablando de un partido político. Yo tengo aquí en mi WhatsApp varios chats de gente que ha querido, se llaman República, La Reserva y otros grupos de personas, pues en su intento, en su motivación, yo creo que es correcta, de, de, de tener la idea de república, pues se hacen llamar república, pero en las acciones no saben cómo demostrarlo, que ese es el dilema. Por esa razón, cuesta hablar de la idea correcta de república y le ha costado a las naciones del mundo entender que la república va más allá de un nombre. La república tiene un sistema político para que sea respaldado y funcione. No se puede decir, es que somos una república democrática, socialista y añade lo que quiera. Comunista, no puede, no se puede. No funciona así.
y por eso no ha habido éxito en las otras naciones del mundo. Exactamente. Entonces tú estás hablando, por ejemplo, que la república funciona bajo el poder de la ley, el imperio de la ley. Le dice el imperio de la ley. Pero el asunto es que también esa parte ha sido mal interpretada. Colombia la ha mal interpretada. Porque como se habla del imperio de la ley, entonces con los colombianos se han dedicado a hacer leyes, 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 leyes. Exactamente. No es eso. Ujú. Estamos hablando, cuando habla de el poder de la ley, del imperio de la ley, habla de la ley justa, que procede, esa ley procede de la Biblia. Pero como se han alejado de la Biblia, entonces se han dedicado a hacer leyes. Fíjate que yo estoy leyendo, ahorita estaba leyendo la Constitución, la Constitución de Colombia. Y es muy interesante porque en el título 1 habla de los principios fundamentales. Dice, Colombia es un estado social de derecho. Ahí está hablando lo que tú dijiste. Colombia es un estado social de derecho. O sea, Colombia ha tratado de bajar esa idea de que es un estado de derecho. Y yo escuché a Duque usando esta palabra, Colombia, en Colombia funciona el imperio de la ley. Es una idea correcta, ¿no? Que es la ley, Ujú. todos sometidos bajo la ley. Porque pues también Colombia viene de esa idea de reyes. Colombia fue establecida con esa idea de una persona gobernando. Ese fue el dilema de Simón Bolívar, porque como había esa idea de rey, entonces, y no tienen la idea bíblica como debe ser, la gente siempre levantaba a Bolívar como un líder supremo y le daban todo el poder a él, y al tenerlo, pues él operaba bajo ese poder, y entonces por eso lo llamaban el tirano. Ujú. Pero Bolívar decía, yo no soy tirano, no quiero ser tirano. Pero es que esta gente, como que no, estos Sí, colombianos, heredó como que no mucho, tienen, heredó mucho de Francia, de la Revolución claro, Francesa, heredó claro, mucho de la filosofía latina. Es muy, en vez de fijarse en lo que pasó con Estados Unidos, se fijaron en lo que pasó en la Revolución Francesa. ahí está la diferencia. Entonces, nos inspiramos mucho en las democracias directas, en un montón de cosas, hasta el día de hoy. Por eso es que yo le pregunto a usted, pastor, tomando en cuenta lo que hemos analizado, bueno, lo que yo dije la semana pasada, que la república es el gobierno de la ley, y lo que hemos estado viendo hoy en día, ¿usted cree que los países latinos viven en una república tal cual como es? Por supuesto que O al no, menos hemos experimentado alguna vez república? realmente no, Yo creo que no tampoco, ¿cierto? no, ¿Por no, qué? no, no, Porque apenas tenemos la ley y no nos gusta, la cambiamos de una. Nos claro, hacemos llamar republicanos porque tenemos una constitución, pero esta constitución está más ultrajada que quizás qué cosa, o sea, la hemos cambiado, la hemos quitado, le hemos hecho un montón de cosas y aún así eh, siguen, digamos, las cosas mal. ¿Por qué? Porque mientras no elijamos las leyes correctas, mientras no nos sometamos verdaderamente a lo que Dios quiere para nuestras sociedades, vamos a hacer 50 60 constituciones y va a seguir pasando las mismas cosas malas. claro, porque tiene que, en primera instancia, tiene que haber una base para hablar, y la base de la Biblia. En segundo lugar, hay que entender qué es una república y cómo funciona, qué es lo que vamos a aprender de aquí en adelante. Por un rato vamos a estar hablando de la república, su fundamento, su forma, todo lo que conlleva y por qué pues, no ha funcionado ni en Colombia ni en ningún país latinoamericano. Aunque se anhela, ¿no? Es un anhelo, pero anhelar cosas buenas sin Dios es un poquito complicado lograrlas, porque la república se fundamenta en el temor de Dios. Estados Unidos es una república y se le llama que una nación cristiana. Ahí está la diferencia. Una nación cristiana. Pues la mayoría de personas aquí creen en Dios, viven los principios. La cultura misma, mira, la cultura misma americana, la cultura siglo XXI, todavía con mucho poder.
mucho poder con las ideas de república, las ideas de bíblicas, el respeto a la ley. Aquí la gente respeta la ley de una forma tremenda, exagerada. Para mí, que soy colombiano, Claro, eh, sorprende. se respeta la propiedad privada. Exactamente. O sea, ni un paso das sin que el dueño se entere en tu casa, en tu Claro, terreno, en el patio de tu casa. ¿No? claro. Se respeta la vida. O sea, hay cosas que están ahí implícitas, a pesar de, ¿no? A pesar de que hay mucha maldad también, porque no podemos decir que eso es lo que a la gente no le gusta, ¿no? Cuando uno habla de Estados Unidos, la gente se enoja porque creen que uno está colocando a Estados Unidos como superior a los demás países. En ninguna manera, no es superior, pero pues avanza y se desarrolla por algunas cosas. En este caso, porque su constitución y porque sí, su constitución es cristiana y porque la gente eh, considera la Biblia, los principios bíblicos como parte de la vida. Entonces, pues en Colombia hay muchos los intentos. Mira, esta constitución es del 91 y comienza diciendo que Colombia es un estado social de derecho, o sea, que es la ley la que manda, organizada en forma de república. Entonces ahí mi cuestionamiento, porque a mí me costó mucho públicamente hablar de república, porque la gente no entiende esa parte de república. A mí me decían, hable de democracia. Si usted quiere que la gente lo entienda, habla de democracia. Y es verdad, cuando uno habla de democracia, la gente entiende facilito. Entonces, pero si uno habla de democracia, lo que uno está haciendo es multiplicando una idea incorrecta. Entonces a mí me tocó decir, no, es que yo no quiero multiplicar la idea incorrecta, porque la democracia no es la forma correcta bíblica. La forma correcta bíblica es la república. Entonces, si vamos a implementar nuevas ideas, tenemos que cambiar el lenguaje. Claro. Esa es otra cosa importante. Entonces, tenemos que comenzar a hablar de república y de lo que la república requiere de sus ciudadanos. Entonces, cuando uno comienza a hablar de la república y de su forma, del poder, de su base como tal, de su fundamento, eso no le gusta a la gente. Se sienten incómodos, Ujú. sobre todo los líderes, Juan, los líderes sociales, los líderes Claro. políticos, los líderes religiosos, les incomoda cuando usted no, comienza a explicar lo que significa república. Porque pues, como nosotros en Colombia y Latinoamérica estamos tan impregnados de la forma democrática, es lo que entendemos, es lo que hemos vivido, es lo que practicamos en nuestro diario vivir, en los negocios, en todo. La iglesia misma, la iglesia misma, en la iglesia se habla de democracia y aplican los principios de democracia en la iglesia. Cuando se aplican en la iglesia los principios de democracia, ¿qué es lo que estamos desarrollando y multiplicando? Pues la tiranía. No, y la maldad, porque cuando la gente vota en nombre de Dios y cree que Dios es bueno, el homosexual es bienvenido a la iglesia, el homosexualismo, digamos, no va a ser condenado. Hay filosofías que se distorsionan completamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la Biblia pasó a un segundo plano. Lo que vale ahora es lo que la gente dice, la democracia, ¿cierto? Entonces, si la gente se siente cómoda con cierto tipo de versículo bíblico, pero con otro versículo bíblico que no les guste, van a ir cambiando algunas cosas. Eso pasa también con algunas religiones que son falsas. La gente quita lo que no le gusta, agrega lo que le gusta o lo transgiversa, lo distorsiona, y a los que les gusta esa versión la siguen, la Fíjate siguen. que yo Entonces, escuché, Juan, escuché a un líder religioso en Colombia, a un hombre de un seminario que entrena pastores y líderes y que lidera muchas iglesias en Colombia, hablando de la forma de gobierno de Dios. Y él dice que en la iglesia no se puede hablar de gobierno, de un gobierno determinado.
que en la iglesia tienen que haber comunistas, tienen que haber socialistas, demócratas, tienen que haber toda clase de tintes y que la iglesia no está hecha para hablar de un solo gobierno. Escuché eso y eso me pareció horrible, Sí, no, claro, hay porque algunos que hasta dicen que los partidos políticos en sí tienen cosas buenas y nosotros tenemos que rescatar las cosas buenas. Incluso, de hecho, dicen que, bueno, lo de la teología de la revolución, que Jesús fue el primer revolucionario y un montón de cosas así. Recordemos que el comunismo secuestra muchos aspectos del cristianismo, muchos aspectos nobles, ¿cierto? Que se escuchan bonitos, como los ricos no entran al reino de los cielos, los últimos serán los primeros, la lucha social y un montón de cosas, que esto y esto. Y secuestran estos aspectos, lo distorsionan completamente y lo usan para su beneficio político. Entonces, vemos hoy en día cómo hay gente hablando de que el cristiano debe ser socialista, porque Jesús era una persona, un luchador social de que Jesús era esto, ¿no? Y no, nosotros debemos ser fieles a la ley, debemos ser fieles eh, a lo que Dios estipuló en su palabra. así es. Pues bueno, esa es la idea de lo que estamos aquí tratando de aclarar, porque pues mucha gente cristiana, porque definitivamente pues este programa es para cristianos, ¿no? La gente que no es cristiana no le va a interesar mucho, a no ser que alguien que quiera, como vamos a ver qué es lo que dicen los cristianos del gobierno, pues aquí estamos diciendo lo que los cristianos hablamos del gobierno. Entonces, Colombia ha querido en el 91 eh, volver a esa idea de que la ley es la soberana, ¿no? Pero entonces hablamos de la ley justa, de la ley correcta. Y yo creo que los congresistas modernos deberían de tranquilizarse porque todo congresista, tanto para la Cámara, para el Senado, llegan con la idea de hacer leyes, 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 leyes. Y ellos consideran que su éxito está en que sus propuestas de ley se hagan leyes de la República. Y entonces, cuando una persona ha hecho una o dos leyes más en su administración, entonces le dicen ha tenido éxito. Pero Ujú. cuando una persona no ha hecho leyes, dice, ¿usted qué hacía allá? La gente piensa que se va al Congreso para hacer leyes. Claro, el Imagínense que Congreso, hay casos donde es todo lo contrario, por ejemplo, el caso de Argentina. Hoy día Argentina está resurgiendo económicamente, gracias a Dios ya paró la decreción, ahora está estancado, ya no está cayendo, quedó estancado, lo único que falta es crecer, pero ¿a causa de qué? De no de meterle más leyes, sino de quitarle leyes a la constitución, a la reforma, un montón de cosas. Mi ley quitó muchas leyes, muchas leyes. El otro día hablaba con él y el primer proyecto que tiró quitaba 600 leyes. 600 leyes y el entrevistador le dijo 600 leyes de cuántas. ¿Cuántas son las que hay que quitar para que el país funcione bien? Dijo 250.000 leyes. Imagínense la bueno, cantidad de leyes que están esclavizando a la nación. Entonces, ¿cómo el éxito de una nación? Este presidente se está viendo porque está resurgiendo la nación gracias a quitar leyes, no a meter más leyes, sino a quitar. y las malas leyes lo que tienen en nuestro contexto es que todo senador o todo representante, cuando hace leyes, toca el bolsillo de los colombianos. Exactamente, Entonces no solamente exactamente. hacer una ley que ya esclaviza Sí, o que ya eh, degenera cosas, sino que también para que esa propuesta o esa ley se lleve a cabo, entonces se necesita cierta economía claro, un presupuesto. para desarrollarla. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos 6 millones de leyes en Colombia, 6 millones de leyes, y la mayoría de ellas requieren dinero para su sostenimiento. Y, y- Imagínese con que haya una ley que obliga a los políticos que si se equivocan en algún proyecto y pierden plata, ellos deben reponerla de su bolsillo.
no hacen ni una ley nunca más. Pues sería muy No, 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 bueno. no. Sería muy Estaría bueno bueno, para que porque, se claro, porque como calmen. hay un sentido de propiedad, digamos, de falta de propiedad en los políticos para con el presupuesto, despilfarran, es el equivalente a que yo le dé mi plata a un desconocido para que vaya a jugar al casino. ¿Qué le importa a él si gana o pierda? Porque no es su plata, es la plata mía. Entonces esta persona se va a descuidar completamente. Es por eso también, desviando un poquito el tema, que todo lo que es estatal funciona mal. La salud es estatal, las empresas estatales, todo. En Chile, la única empresa que no da plata del cobre es Codelco, que es la empresa del cobre, supuestamente el sueldo de Chile. No está dejando nada, todo lo contrario. El gobierno tiene que inyectarle plata todos los meses porque están en una depresión, en una crisis terrible. ¿Por qué? Porque como no hay un dueño de empresa que arriesgue de verdad plata, sino es la empresa, el Estado la que está gastando, 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 es un despilfarro increíble. Pues eso pasó en Venezuela, el ejemplo sencillo, cuando el gobierno comenzó a administrar, por ejemplo, la leche de 80.000 barriles de leche que sacaban al año, es un ejemplo, cuando era privado, cuando el Estado tomó el control de la leche, comenzó a sacar de 80.000, 10.000. ¿Qué pasa con los otros 70.000? Claro. Se perdieron. Y tú sabes, por ejemplo, en Venezuela, tal vez ahorita está cambiando, pero cuando yo fui, hace poquito, había niños de 10, 15 años que no sabían qué era, a qué sabía la leche. Y esa ya la leche, no he comido nunca. Nunca habían No, es terrible. porque no había leche. Y la Claro. poquita que salía la usaban pues el gobierno, que Claro. trabajan ahí, no para el pueblo. Entonces, Sí, y porque no es así, que sea un país pobre o que le falte no, ganado, que le no, falte recursos. Es por el gobierno. A pesar del gobierno, ¿sabes? La gente está haciendo claro. Por eso entonces, lo que es afirmando lo que tú dices, cuando el Estado toma control de despilfarra, algo, comienza el deterioro. despilfarra completamente. Es por eso Claro. que todo lo estatal es malo. En Chile, los comunistas están luchando para que la Teletón sea estatal, que la terapia ocupacional es un derecho, no es una caridad. Ya están despilfarrando completamente, quieren hacer eso, gracias a Dios no se ha hecho. La Teletón hoy en día es una de las instituciones más prestigiosas que hay en el país. Imagínate El- tú lo- que esas instituciones, sin embargo, son acusadas de que se sí, roba, claro, que no todo sí. va como era. No, siempre la desprestigian de esa manera y quizás debe haber algún caso, pero si lo investigan, se va Sí, preso. La persona que esté ahí se va presa. No como en el gobierno, que los que roban siguen en no va a el pasar nada. Eso no va pasa a nada. ser, va a ser el Pero caos total. aún así, si hay algún caso de robo, yo lo digo por experiencia propia porque conozco una persona cercana que su hermana se está atendiendo en la Teletón. Un carro viene a dejarte a la casa, un carro especial. Si tú eres discapacitado, tienes la máquina especial en el carro, te van a dejar, te van a buscar, tienen los mejores terapeutas de Chile. El fisioterapeuta, la persona que estudia, sueña, su meta es trabajar la Teletón porque es lo mejor que hay, los sueldos, todo lo mejor que hay. No por nada se junta una cantidad este año fueron más de 95 millones de dólares para financiar este año y medio, estos 2 años que queda de Teletón. La Teletón se hace cada 2 años, perdón, en Chile y juntan una cantidad increíble de plata y la gente de verdad ve la diferencia. El estadio de la Teletón es grandota, la institución tiene los mejores equipos, todo, o sea, es una bendición para la sociedad Seguro. y es sacado del bolsillo de la gente voluntariamente. Entonces, yo siempre le he preguntado esto a los comunistas, ¿tú quién crees que es más solidario? ¿Al multimillonario que le están quitando el impuesto o el niñito que ahorra un año entero y junta 20.000 o 30.000 pesitos para ir a dejarlo de manera voluntaria a la Teletón? Porque cuando es la Teletón en Chile, la gente hace filas para dar su platita para la Teletón. Así sean 10.000 pesitos, niños, adultos, ancianos, todos. Y eso es lo que Dios quiere para la sociedad. Es una Bueno, manera el tiempo se de... nos ha ido. Vamos a seguir hablando de este tema Ujú. todo este resto de tiempo hasta donde más podamos, claro. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. Nos vemos entonces próximo lunes 4 de la tarde. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.